Buenas noches. Gracias, Jorge, por tener la audacia de invitarnos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso de poder participar de esta escuela de gobierno. A todo esto quiero decirle que yo no soy economista, soy industrial textil y de calzado. Así que me falta una fábrica de juguetes para tener todas las industrias que están fumigadas. Y también soy productor agropecuario. ¿Por qué me he incorporado al Frente Renovador? Primero porque ahora le voy a explicar para mí cuál es el problema de Argentina que nos vivimos repitiendo todo sistemáticamente los 200 siglos, los dos que hemos cumplido y nunca lo hemos solucionado. Y en este es el único espacio político que yo encontré el verdadero diagnóstico compartido y además encontré el equipo capaz de llevarlo adelante. Pero no un equipo que me lo contaba desde un PowerPoint, porque hay mucho de eso en la Argentina, ¿no? El club del PowerPoint es uno de los más fructíferos, nos cuentan todo. Cuando uno mira a esos que me están hablando, yo me pregunto, ¿habrá manejado el consorcio del departamento algún día? Y hablan y muestran cuadros, y esto es Islandia, y esto es Finlandia, pero después hay que hacerlo. Y este equipo que integró y que está en el Frente Renovador, lo hizo concretamente cuando tuvimos que salir de la crisis del 2002. Pero si ustedes me dicen lo que acabamos de escuchar a Daniel, de cómo esta Argentina fue para atrás. Argentina tuvo el triste récord, además, entre el año 71 y 2001, de ser el país del mundo que no solamente no creció, sino que más se desarrolló. Es decir, todos los índices que había tenido, desarrollo, pobreza, indigencia, educación, fueron todos para atrás. Hay que esmerarse mucho para tener este récord. Bueno, cuando uno analiza, puede haber muchos problemas, pero yo quiero ir al centro, al eje del problema. Para mí el problema fundamental de la Argentina es cómo encara un proceso de crecimiento fuerte, inclusivo y sostenido. Porque un país se ordena desde el crecimiento. Ahí se ordena la moneda, ahí se ordena la macroeconomía, nada se ordena desde el ajuste. Hoy tenemos un gobierno que dice, primero saneemos la moneda que después crecemos. O dice, primero arreglemos lo macroeconómico que después crecemos. No, señores, es creciendo que se sanea la moneda, es creciendo que se resuelven los problemas macroeconómicos. Esta es la diferencia trascendental que tiene el Frente Renovador, y lo he expresado en la campaña, con el gobierno nacional. Ahora, si ustedes me dicen cuál es el problema estructural, el de verdad, el de la Argentina, este que nos hizo ir para atrás en todo. Y yo diría que Argentina es un país que le vende al mundo lo que vale poco. Poroto de soja, cereales, y le compra al mundo lo que vale mucho. No hay que ser un inteligente para darse cuenta que con este esquema productivo, cada vez que la Argentina crece, en vez de estar en una fiesta, está en un velorio, porque le faltan los dólares para sostener ese crecimiento. Y esto fue nuestra historia. Entonces vinieron las recurrentes crisis externas, ¿se acuerdan? Que son nada más ni nada menos que la falta de dólares. Y cuando este fenómeno se producía, venía el gran debate. Los gobiernos, digamos, que estaban populistas, que se les llamaba, le echaban la culpa a los empresarios. Esto que aumentan los precios, tuvo el tema Flor de Seibo, la ley de abastecimiento. Y los ortodoxos le echaban la culpa al déficit fiscal. Entonces, ¿qué venían? Planes de ajuste y sistemáticamente nos vamos repitiendo en este sistema. Cuando el verdadero problema es el que acabamos de hablar. El verdadero problema es el subdesarrollo. El verdadero problema es la matriz productiva de la Argentina que nos lleva a ese cuello de botella. Entonces, lo que tenemos claro, que lo que hay que hacer para resolver el problema es cambiar esa estructura productiva. Si no, vamos a seguir cada tanto tiempo repitiendo el mismo problema. Einstein decía, loco es el que siga haciendo lo mismo y cree que le va a ir distinto. Ahora bien, ¿qué pasa cada vez que hay una crisis de este tipo, como pasa ahora, de restricción externa? Ahí aparecían siempre dos clubes en la Argentina. El club de los devaluadores, que decían esto se arregla devaluando, o el club de los endeudadores, que decían, como no alcanza la plata porque hay déficit,
porque generamos déficit de la balanza comercial, vamos a endeudarnos. Por supuesto que ninguno de los dos corregía el problema de fondo. Por supuesto que si uno toma deuda para corregir el desequilibrio, bienvenida sea, es una inversión. Ahora, si uno toma deuda para financiar el agujero, lo que estoy generando es una deuda sin capacidad de repago. Y cuando un país llega a esa situación, no maneja más su destino, porque pasa a depender de los flujos internacionales de capitales que cada vez que le prestan en una situación de esa lo condicionan. Condicionar, ¿qué significa? Lo que ahora les voy a decir. Desde que el mundo es mundo, la lucha está por dónde se agrega el valor. Es decir, los países que agregan el valor son los que pagan los altos salarios, los que desarrollan tecnología, los países del norte. Y los países proveedores de materias primas son los que están condenados a competir por salarios bajos y a estar en crisis permanente. Entonces, cuando un país decide transformar y encarar un proyecto de desarrollo y de agregado de valor, tiene que saber que eso no es una operación neutra, que eso no tiene costos, que eso no tiene resistencias. La primer gran resistencia económica y muy fuerte es de aquellos que se benefician con el sistema anterior. Es decir, como tiene una gran cerealera argentina, no voy a decir el nombre para cuidarme, porque todos la conocen, ¿cuál es el negocio legítimo de esa empresa? Atracar un barco al puerto, cargarlo de cereales y tradearlo en el mundo. Eso le da plata y le da poder político. Entonces, cuando una nación pretende que esos granos salgan elaborados en proteína, en biocombustible, en leche, es el primer enemigo que tienen. Le están sacando un negocio. Entonces, cuando uno quiere transformar cualquier cosa de estas, tenemos que saber que tenemos que estar unidos, que el proyecto tiene que ser claro. Y ese proyecto requiere la unidad nacional porque no va a ser neutro. Antes esto se atacaba con guerra. Venía una guerra, te pasaban por arriba, el tema lo vimos con el petróleo. Ahora no hay más guerras militares. Hay ideológicas, hay financieras. Entonces lo primero que hay que tener para encarar este proyecto de desarrollo y terminar con los cíclicos periodos de Argentina, hay que transformar la matriz productiva. Acabamos de llegar con Sergio de China. Tuvimos allá una semana intensísima, con reuniones extraordinarias, con todas las grandes autoridades del Partido Chino y de la Asamblea Popular China. ¿Qué planteó Sergio? ¿Alguien puede no negociar con China, que es por donde está creciendo el mundo al 6% y así seguirá todo el siglo XXI? No. Pero lo que no puede consagrar con China, como está haciendo el gobierno actualmente, es un término de intercambio donde el 90% de lo que le vendemos es poroto de soja. Ni siquiera proteína, ni siquiera aceite. Y el 90% de lo que le compramos es manufactura china. Con esta matriz, señores, nos sobran 20 millones de argentinos. Con esta matriz, Argentina, China puede ser, si se negocia con altura, o una puerta al desarrollo de Argentina, o un portón a la primarización de la economía, volver al siglo XIX, exportar cereales y tener que pagar sueldo de $300. Entonces, esta es la matriz. Le puedo llevar esto a cualquier escenario. Bélgica, por ejemplo, es un país que produce 2 millones de toneladas de trigo. 2 millones. Y exporta trigo por $3.200 millones. Argentina exporta 8 millones de toneladas de trigo y exporta trigo por $800 millones. ¿Por qué? Porque el 90% de lo que exporta Bélgica lo hace en fideos y pastas. Nosotros el 15% solamente es manufacturado en harina y el resto sale como cereal. Y esto se lo puedo llevar a todos los. Vamos a la minería. Ustedes pueden creer que un país como Chile, con todo respeto, ¿no? Pero vieron que Chile es un ladrillo de canto, largo y finito, exporta cobre o minerales por $50.000 millones.
Argentina por 5.000. ¿Esto qué quiere decir? Miren el camino que tenemos para recorrer. Esto es lo que nos entusiasma al Frente Renovador. Salir a la agenda de cómo la Argentina factura el doble, no de solo cómo gasta menos. Y así se lo puedo llevar a todos, los aburriría. Desde el cuero, Argentina exporta cuero por 800 millones de dólares. Manufacturador serían 5.000 millones de dólares. No solamente el monto, sino la cantidad de empleo que lleva ahí. Ahora, si nosotros queremos seguir con esta matriz, ¿qué nos hace falta como operario? Un señor que tire cueros arriba de un camión, ¿qué le podemos pagar? $300. Mientras que el otro proyecto te lleva a los ingenieros, los técnicos, los diseñadores. Es tan difícil entender que ese es el camino. Bueno, nosotros quiero decir que no solamente lo planteamos, lo hicimos. Todo el equipo, hasta Sergio, también Lancés, todo, Graciela, Sargini, Piñanelli, Lavagna. Nos tocó agarrar la explosión de la convertibilidad. Y ese era un modelo, eso sí que una crisis que no estaba en ningún lado, en ningún manual. Había explotado todo, todo. 18 monedas, el club del trueque, el peor default de la humanidad, 5 presidentes en 10 días. Pero ¿saben cuál fue lo primero que orientaba esa política? El arranque de la economía. Porque una economía cuando arranca, el resto de los problemas lo va solucionando. Pero si una economía no arranca, el déficit fiscal es infinito. Y por supuesto que en aquel momento había que pelear contra la dolarización de la economía, la banca offshore, todo aquello que querían llevarnos a ser una colonia. Y fíjense que dato, hablamos con Graciela hoy curioso. Hoy el gobierno dice hace 1 año y 3 meses que estamos. Ese gobierno de Unidad Nacional, en 1 año y 3 meses, igual, que recibió ese desastre, entregó un gobierno en paz, creciendo al 7%, con 3% de inflación, le deja 5 ministros al gobierno de Kirchner, 16.500 millones de dólares de superávit comercial del año 2002. Y además, sin una sola denuncia ni sospecha de corrupción. Pero eso, más allá de lo que se habrá hecho bien o mal, tiene que ver con la energía productiva que tiene la Argentina. Eso no se hace sin millones de emprendedores en el campo, en la pequeña y mediana empresa. Entonces, no se hace, es imposible. Entonces, cuando se le dio la oportunidad con una macroeconomía para el desarrollo, esa potencia lo logró. Ahora es todo lo contrario. Ahora, en vez de alentarlo, le ponemos un bloque de hormigón arriba porque le decimos a un productor del Valle de Río Negro, la tierra más fértil del mundo, lo saben ustedes, productores al nivel de productividad mejor del mundo, y están tirando las peras y las manzanas, y nosotros gastamos dólares que nos endeudamos, que no tenemos, para comprar manzanas a Chile, naranjas a España, pomelos a Israel. ¿Qué quiere que sienta ese pueblo? Yo me peleé con esto con el ministro, me dijo que era un ignorante porque solamente se habían importado un 4% de las manzanas. Pues ya me dije, ministro, usted no entiende nada. Acá no importa si es 1 manzana o 4 millones. Usted lo que le tiene que preocupar es que mientras en esta tierra más fértil están tirando la manzana, usted me la está importando de un país vecino. Y donde ponga a alguien a investigar, no hace falta un técnico del CONICET, un perito mercantil, le va a explicar que el problema no es del productor, que ese productor cuando manda la manzana al puerto paga el triple de flete que el chileno, que ese productor cuando paga sus impuestos tiene el triple de presión tributaria que el chileno, que cuando va al banco tiene el triple de tasa de interés que el chileno, y cuando manda la fruta en el camión tiene que pagar más en la custodia que en el flete para que no se lo roben. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del productor o de una macroeconomía que él no puede manejar? Ahora, usted, ministro, en vez de ir y ponerle la mano en el hombro a ese productor y decirle, sé lo que te pasa, no es tu problema, no te lo puedo arreglar de acá a 1 año porque vamos a hacer un plan, pero por favor no bajes los brazos. Necesitamos tus dólares para pagar la bruta deuda que estamos contrayendo. ¿Con qué vamos a pagar esa deuda? Y fíjense que este modelo
que se está encajando, hoy ha hecho a la Argentina un país tan caro que no se puede producir. Fíjese al campo. Y nosotros aprobamos darle las retenciones, se le dio la devaluación, las retenciones, se sacaron los ROE. Pero ¿qué funciona en el campo hoy? Fíjense, solamente la producción de cereales, donde ustedes quieren agregar un poquito de valor en el campo donde sea, salen por el parabrisas. El maíz transformado en leche, ¿cómo están los lecheros? Quebrando zancos. El maíz transformado en pollos, ¿cómo están los polleros? Importándole los pollos de Brasil. El maíz transformando en cerdo, señores, ¿qué es un chancho? Una máquina transforma maíz, come maíz sale un chancho, no hay mucha más complicación. Y hoy estamos trayendo los cerdos de Dinamarca. Entonces, la Argentina que nosotros necesitamos para resolver todo lo que hoy muy bien planteó Daniel, necesita precisamente agregar valor, necesita precisamente integrar el territorio, necesita precisamente que vayamos a los 10.000 millones de exportaciones de trigo, a los 5.000 millones de dólares de exportaciones de calzado. Si no, no tenemos destino. Entonces, que el gobierno lo diga con claridad. Nos quieren llevar, si este es el planteo, a un modelo de primarización de la economía, que esto significa que la Argentina esté condenada a pagar bajos salarios. Pongámosle con nombre y apellido las cosas porque son así. Bueno, nosotros quiero decir que sabemos cómo esto se cambia. Y se cambia instalando el debate no solamente de Argentina como gasta menos, sino como Argentina factura el doble. Y en esto no tenemos absolutamente confianza para hacerlo. Y para terminar, quiero decir un dato que para nosotros es clave. Cuando uno quiere encarar un proyecto de crecimiento sostenido y de desarrollo económico, no de crecimiento, el crecimiento es espontáneo. Si la soja sube, crecemos. Si a los países exportadores de petróleo el barril le pasa de $13 a 100, ¿sabe cómo crece el PBI? Pero no se desarrollan, Ahí en esos países árabes convive un jeque que es capaz de hacer una isla artificial con un beduino comiendo arena. ¿No? Eso no es desarrollo. Ahora, para dar ese salto, como afecta a unos intereses, es clave lo que el Frente Renovador planteó permanentemente, y tenemos proyectos de ley presentados, un Consejo Económico Social. ¿Y qué es esto? Que suena muy lindo, pero es muy profundo, ¿no? Estas payasadas que está haciendo el gobierno de reuniones para fotos que van a quemar el instrumento. El Consejo Económico y Social es algo que viajamos con Sergio a España, estuvimos, vimos los instrumentos, tiene rango constitucional. Es un sector donde se sientan trabajadores, empresarios, la política, por supuesto, no hablar del corto plazo, no hablar de la paritaria, hablar del rumbo hacia donde uno va. Entonces, esos objetivos son compartidos. Entonces, un trabajador puede llegar a decir, mirá, camino a esto, hoy puedo resignar algo, dame las garantías que llegamos. Yo para esto siempre digo que si ustedes quieren venderme un bote, hay que enamorarme de la otra orilla. Me decís que la otra orilla hay fiesta, güey, que todo el bote no vale más nada. ¿Cuánto querés? Me voy. Ahora, si me querés vender el bote sin decirme que hay del otro lado. Entonces, un Consejo Económico y Social, termino con esto y un ejemplo. ¿Qué significa? ¿Puede la Argentina producir 160 millones de toneladas? Un ejemplo, esto se lo llevo a cualquier... 160 millones de toneladas. Pongámoslo en crisis. Sentémonos con los trabajadores, con los economistas, con los empresarios, y no salimos una semana a poner en crisis esto. Cuando uno dice, sí, Argentina puede producir 160 millones de toneladas, ahora abajo te muestro qué es esa Argentina de 160 millones de toneladas. Cuánto trabajo, cuánta recaudación. Moyano que se quejaba porque le queríamos poner el tren para que no perder viajes en camión. Y dice, mirá, negro, y con 150 y con el ferrocarril trabajando al 50, que lo hace viable, vos también duplicás los viajes en camión. Esto le sirve a todos. Ahora, cuando eso se pone en práctica y todos participaron y pasa a ser de todos, de ahí surge, para hacer esto tenemos que construir infraestructura, hay que sacar los granos del campo, etc. Y esto es lo que hace un Consejo Económico y Social, que con grandeza el Frente Renovador lo está proponiendo. Tener objetivos no presuntos, sino concretos.
y donde cada cual sabe cuál es su parte y cada cual lo siente propio. ¿Tiene salida la Argentina? No nos cabe ninguna duda. Lo hemos demostrado y además con cifras demostramos como en menos de 5 años Argentina factura el doble. Muchas gracias.